También tiene estudios en psicoterapia psicoanalítica por la UNAM, en hipnosis ericksoniana, en terapia breve, entre otros programas académicos. Él ha participado también como docente y supervisor de prácticas profesionales, aquí también en esta casa de estudios, en Montefénix, y ha impartido clases en el Instituto Miguel Ángel, en la Universidad Iberoamericana, y se ha desempeñado como psicoterapeuta individual, familiar y grupal, como psicodramista en la Clínica Montefénix, además de pues dedicarse a la práctica en su consultorio privado, trabajando con pacientes que tienen problemas de adicción y con sus familias. Y él fue autor y director de la obra teatral Tejido sin fin. También tiene esa cualidad el maestro. Y la temática de esta obra fue justamente adicción y coadicción. Entonces el tema que hoy nos compete precisamente es entender qué pasa en el ámbito de la familia, cómo se gesta toda esta cuestión de la adicción. Entonces yo les pido un aplauso para el maestro, por favor. Bienvenido, Alex. Bueno, pues buenos días. Si ya entramos en calor, ¿a qué hace calor? ¿Sí? ¿O será que tengo miedo? Yo creo que las dos. Bueno, buenos días, yo soy Alejandro Casillas. Estoy aquí con muchísimo gusto porque considero que este es un lugar como mi casa. Yo entré a trabajar aquí cuando terminé mi licenciatura hace muchos años y desde entonces he desempeñado diferentes funciones. A veces me he alejado, a veces he regresado, pero bueno, soy de aquí, soy de casa, gracias a Dios, y gracias a Dios que estamos aquí. Esperemos que esto salga como debe de ser, que se disipen las dudas. El tema de familia y adicción es un tema bastante complejo, porque hace ratito alguien preguntó al ponente anterior, a Benjamín, le preguntaban acerca de la enfermedad, le preguntó algo relacionado con la enfermedad, y él contestaba que los adictos dicen: yo soy Jesús y soy alcohólico. Yo estoy muy de acuerdo con él en no patologizar a la enfermedad, sino que Jesús tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. De inicio, en la rehabilitación, es importante que el adicto tome una identidad desde su enfermedad, porque eso lo ha definido durante mucho tiempo. La droga lo ha definido durante mucho tiempo, pero pasando el tiempo, la enfermedad se vuelve parte de la persona. La persona no es la enfermedad. La persona no es parte de la enfermedad, sino a viceversa. La enfermedad es parte de la persona. Entonces vamos a comenzar. No sé si ustedes vieron, yo ya estoy pasado en años, pero hubo una película que se llamaba El Castillo de la Pureza, que fue una película muy famosa y muy fuerte, ¿verdad? Pues esto va a estar más fuerte. Yo le llamé El Castillo de la Imprudencia, porque las familias adictas, o las familias donde hay un adicto, se les llaman familias adictas. Se les llama familias adictas porque para poder sobrevivir de una manera adaptable a la enfermedad, las personas que rodean a un adicto desarrollan conductas, actitudes, pensamientos y emociones que son adictivas. Y toda la conducta de toda la familia alrededor del adicto se convierten en actos de imprudencia. Hace ratito hablaba del segundo paso del grupo de los 12 pasos, y el segundo paso precisamente habla del sano juicio, de devolver el sano juicio. En una familia adicta no solo es el adicto quien pierde el sano juicio, es toda la familia la que lo pierde, de tal manera
que no hay acciones eficaces, no hay acciones certeras, no hay acciones constantes, no hay acciones con límites ni con veracidad. Hay acciones llenas de imprudencia y por lo tanto hay muchas consecuencias acerca de esto. Todos los seres humanos tenemos como defensa el dolor. Todos necesitamos sentir dolor para poder preservarnos. Si no sentimos dolor, morimos. Las ranas, por ejemplo, si ponemos una rana en una cacerola con agua y ponemos a hervir el agua, la rana no va a percibir la temperatura, no se va a mover de su lugar ni va a querer salir del lugar en el que está atrapada. La rana va a quedar cocida ahí adentro. Este es un fenómeno muy parecido a quien vive en una familia de adicción. El dolor, que tendría que ser un mecanismo de defensa que nos llevara a actuar de una manera diferente, es un dolor que se va alimentando permanentemente hasta convertirlo en sufrimiento. Y el sufrimiento es la droga más fuerte que hay. Yo considero que es más fuerte que cualquier otra sustancia. Es decir, en una familia adictiva existe la adicción al sufrimiento por cada uno de sus miembros. El sufrimiento es el pan nuestro de cada día. ¿Hasta acá vamos bien? Si de pronto soy un poco técnico, por favor avísenme. Por favor. En una familia adicta hay una bruma alcohólica en la casa. Es como si se expandiera por todos lados, a no vivir a través de la luz del sol, sino a través de una bruma, y por adaptación aprenden a ver a través de esa bruma. Pero cuando vemos a través de la bruma, no estamos viendo la realidad, estamos viendo algo distorsionado. Ahí nuestra percepción está siendo imprudente. O más que nuestra percepción, disculpen, la interpretación de nuestra percepción es imprudente, porque lo estamos viendo como una bruma. Estamos inventándonos al otro. Y en esta penumbra se vive a veces durante toda la vida. Desde mi experiencia, yo conozco familias adictas que son adictas de toda la vida y que el hábito de consumir una sustancia es sinónimo de virilidad, por ejemplo, en muchas familias. Es sinónimo de respeto, porque como un compadre no le va a hacer el feo al otro compadre sin tomar. El alcohol forma parte de la familia y el alcohol está constantemente evaporando y todos los demás se emborrachan con emociones. Y esto hace que no se puedan ver a sí mismos. Esto hace que la bruma aumente y que no se detenga este proceso. Es un proceso absolutamente patológico que impide el crecimiento. La palabra adicción quiere decir no decir. Es un silencio, hay un silencio mortal ante esta bruma. Nadie dice no veo, simplemente se acostumbran a no ver. Es como los chavitos que van a la escuela que de pronto tienen muchos problemas de aprendizaje porque no se han dado cuenta los maestros o los papás que no ven. Y cuando les ponen los lentes, la cosa cambia. Digamos que la rehabilitación en la familia adicta se trata de que se pongan los lentes. Perdón, ando un poco gripiento. El sufrimiento es algo tan adictivo que no se puede soltar.
es algo tan adictivo que se necesita para poder vivir. El motivo de la familia adicta para vivir es alimentar el sufrimiento, es estar en el sufrimiento, es generar sufrimiento, es autogenerarse sufrimiento para poder vivir, porque se pierde toda la demás dimensión de la vida. Nada más se puede sentir el calor de hogar y la protección de un hogar a través de la bruma alcohólica que existe en ese lugar. Esto es muy trágico, porque estamos hablando de gente que vive sin verdaderamente vivir. Es como si se usara marihuana y como si todos los demás se hornearan. ¿Sí me explico? Y todos viven en esa dimensión que es una dimensión totalmente fuera de la realidad, poniendo al adicto como el culpable de lo que está ocurriendo. El adicto es el culpable y para todos los demás resulta muy cómodo que sea así la situación porque no hay autorresponsabilidad. Por favor. Como les estoy diciendo, se vive a ciegas y en una oscuridad emocional que está constituida por la desinformación. Estamos tan llenos de prejuicios, de que un adicto es un delincuente, de que un adicto es una mala persona, de que un adicto puede generar disturbios terribles en los demás. Estamos hablando del adicto, para no responsabilizarnos de nosotros. Es muy fácil tener un adicto en casa, a veces es muy cómodo tener un adicto en casa. En casa quieren que cambie el adicto, pero en realidad internamente lo que se quiere es preservar esa forma de funcionamiento familiar para poder subsistir a través de no mirar bien, porque no nos gusta mirar la realidad. La realidad tiene cosas lindas y tiene partes feas, y hay que ver la realidad completa. El sufrimiento nos impide ver la realidad de una forma verdadera, eficaz y veraz. Viven al adicto, los que le rodean, como una persona que no tiene voluntad. Esto es muy importante, esto es un error conceptual muy importante. Se cree que con consejos, que con sugerencias, que con apapachos, que con instrucciones, la adicción va a desaparecer, el consumo de la adicción, de la sustancia va a desaparecer. En realidad no es así. La adicción es una enfermedad y no se cura a través del ejercicio de la voluntad. Esto es muy difícil de comprender. ¿Cómo es posible que no tengas voluntad de nada más tomarte 2 o 3? Bueno, la adicción es una enfermedad que enferma y contamina severamente a la voluntad. Es como cuando le decimos a un depresivo, échale ganas. ¿Cómo que échale ganas si de lo que está enfermo es de no echarle ganas? Lo mismo ocurre con adicción. Hay una enfermedad en la voluntad. A partir de que el adicto y la familia empieza a ver a la enfermedad, empieza a tener conciencia de enfermedad, entonces empieza a haber más claridad y la bruma puede ir desapareciendo. Muchas veces el adicto es el que se inmola en la familia para poder, digamos que la enfermedad es la pérdida del equilibrio o de la homeostasis, es la pérdida del goce por la vida, es la pérdida del placer. Todo esto se vive en una familia adicta. Aquí tenemos, allá del otro lado, a muchos salvadores de familias. Muchas veces el adicto, a partir de que comienza la cuestión aguda
y de que entra a recibir ayuda, empieza a iluminarse a sí mismo. Al iluminarse a sí mismo, hablo de una iluminación de conciencia. Al iluminarse a sí mismo, puede iluminar a la familia. Al estar consigo mismo, en contacto y rehabilitándose y conectándose con la vida, entonces esto lo va a reflejar a la familia. Y muchas veces la familia sale corriendo. Hace muchos años yo trabajaba aquí, bueno, no, aquí estábamos en San Jerónimo, y yo estaba encargado de la tercera fase, se llamaba. La tercera fase era cuando la familia del adicto acudía a tratamiento después de que el adicto había estado en tratamiento. Era 1 año. Y empezaban a acudir desde que el adicto entraba al tratamiento, para aprender a vivir sin el alcohol, sin la sustancia. Llegó una mujer que dijo: me siento muy mal, estoy muy desesperada, mantengo a mi familia, a mi hijo y a mi esposo, no tenemos nunca dinero, mi esposo no llega a dormir, de pronto me pega, de pronto es muy agresivo con el hijo, y bueno, estoy aquí para salvar a mi matrimonio. Entonces el esposo se quedó internado, el esposo comenzó a trabajar consigo mismo, y pasó mucho tiempo. A los 10 meses ella regresa al grupo y dice: vengo a decirles que me voy a divorciar. Porque antes, perdón, ella había dicho: mi sueño dorado es levantarme temprano, hacerle desayunar, que mi esposo, mi hijo y yo podamos compartir un rico desayuno, que yo pueda tener tiempo libre en la mañana para irme a una clase de gimnasia, preparar algo rico de comer para mi hijo y para mí, y ayudarlo a hacer su tarea en la tarde y llevarlo a alguna clase. En la noche hacer una rica cena para mi esposo y para mí. Esto suena padre y suena normal, ¿verdad? No estamos hablando de una fantasía que va más allá de cualquier cosa. Bueno, a los 10 meses llegó y dijo: me levanté temprano, hicimos el desayuno, llevé a mi hijo a la escuela, me fui a una clase de yoga, mi hijo y yo comimos muy bien, en la tarde lo llevé a hacer a una clase de karate, lo ayudé a hacer su tarea, en la noche mi esposo llegó y prendí unas velas, nos sentamos a cenar y no había de qué hablar. Me voy a divorciar. La sustancia en la familia adicta es necesaria para que la familia esté unida. La sustancia en la familia adicta es el pegol que hace que la familia permanezca unida. Tener a un paciente en remisión de la enfermedad es muy amenazante para la familia. Y la parte enferma o patológica de cada uno de los miembros de la familia va a luchar por defenderse, para mantener al enfermo en la enfermedad y para decir: él es el enfermo, no yo. Por favor. Crecer en una familia de adictos es vivir de la mano del miedo. El miedo se convierte en algo crónico, que deja de proteger, que se engrandece, se desproporciona y llega a paralizar. El miedo llega a hacer que nos callemos, no que nos defendamos. Cuando tenemos miedo y nos defendemos con la boca o con nuestro cuerpo, corremos, pegamos, hacemos para defendernos, el miedo está funcionando. El miedo en la familia adicta se convierte en una droga necesaria para poder seguir viviendo. La única certeza en los hijos de alcohólicos es la incertidumbre. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe cómo va a llegar el papá o la mamá? ¿Quién sabe qué va a pasar en la noche? ¿Quién sabe qué va a pasar y de qué van a hablar, qué van a decir, si se van a pelear o si no se van a pelear?
de tal manera que el pensamiento se va condicionando a la no certeza. Los hijos alcohólicos crecen viviendo la incertidumbre como un estilo de vida y la catástrofe como un estilo de pensamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo peor. Porque viven esperando lo peor. Porque pasa realmente lo peor. Tener 4 años y ver a un padre que se está doblando por una congestión alcohólica y una madre sufriente con impotencia, pues no es nada agradable ni es nada formativo para el niño. Y aunque la madre pueda esconder al padre durante toda la vida al servicio de proteger a los hijos, les está haciendo un daño enorme porque les está ayudando a vivir a ciegas, a vivir en la incertidumbre. Me han tocado muchísimos casos en que me dicen, yo soy adicto, pero yo no le hago daño a mis hijos porque tienen 3 años y nunca me han visto borracho. Ok, pero la mamá que cría a esos hijos, que está de la mano de esos hijos, ¿con qué actitud está? ¿Con qué actitud los está alimentando? Los está alimentando con angustia, con dolor, con impotencia. Eso es adictivo también. No solamente es ver al papá borracho lo que lastima, sino es ver a una madre impotente que no se atreve a hacer un cambio, que no hay acción. Pero al adicto se le dice, tienes que tener acciones para que funciones. Pero hasta donde yo diga, cambia pero poquito nada más. ¿Vamos por acá bien? ¿Se están familiarizando? ¿Sí? Es normal, ¿eh? La adicción es la enfermedad del siglo. ¿Qué haríamos sin adicción en este momento? Es la enfermedad del siglo. Que somos adictos incluso al teléfono. No nos podemos desprender del teléfono. Vivimos en la cultura de lo instantáneo. Vemos en la televisión un anuncio que nos dice que con una píldora que tomemos 10 días y nos sentemos 3 veces o hagamos 3 sentadillas al día, vamos a bajar 25 kilos en 10 días. Eso nos dice. Vivimos en la cultura de lo instantáneo, de lo rápido. Estamos perdiendo la capacidad para saber que la vida es un proceso. Y la adicción es la enfermedad de la inmediatez. A través del uso de una sustancia se está buscando de inmediato el cambio del estado de ánimo. Nadie se convierte adicto para morirse. Las personas se hacen adictas para poder adaptarse a la vida o para poder soportar su realidad. Aquí queda muy claro. Continuamos. Los hijos de padres alcohólicos permanecen en un lugar de vulnerabilidad muy grande, que a veces sobrecompensan, como más adelante lo diré, con diferentes actitudes, con diferentes máscaras. La van sobrecompensando, pero en realidad hay una vulnerabilidad muy grande y cuando son adultos habita en ellos un niño temeroso, un niño que no aprendió a creer en la vida, a un niño que no aprendió a confiar ni en sí mismo ni en los demás. Y si nos vamos al programa de los 12 pasos, cómo confiar en Dios, cómo poder entender a un poder superior cuando hubo tanto sufrimiento. Los hijos de adictos aprenden a responsabilizar a los demás de lo que les ocurre. Los adictos culpan a su propio, además de que puede ser, y es bastante probable o bastante habitual, que digan, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi hermana, es que el negocio, es que el dinero, que son justificaciones, pero hay una droga, y cuando esa droga se quita, empieza a haber conciencia. Y cuando hay rehabilitación a través de los 12 pasos, y hay rehabilitación a través de la psicoterapia, empieza a haber
responsabilidad. Ya no hay a quien culpar y entonces existe posibilidad de crecimiento. Esto lo vamos a ver más adelante. Los hijos de padres adictos no hablan. No hablan porque no eran escuchados. ¿Cómo iba a ser escuchado un niño cuyo padre está hasta atrás con alcohol? Y con alcohol, cocaína, heroína, crack, lo que ustedes quieran. Y una madre envuelta en impotencia. ¿Cuándo van a ver a ese niño? ¿O cómo van a ver a ese niño? ¿Cuándo va a ser escuchado ese niño? No es escuchado. Entonces aprenden a no hablar. Aprenden a no confiar. Por lo que dije hace ratito, lo más certero en una familia adicta es la incertidumbre. ¿Cómo confiar si lo único que tengo es incertidumbre? Y anteponen la vida del otro a la vida de sí mismos. Se dedican a ser psicólogos, por ejemplo, y a trabajar en clínicas para adicciones. Por ejemplo. Y esto está bien, porque esto es un mecanismo importante que se llama sublimar. Sublimar es poner al servicio de la vida el sufrimiento, transformarlo a través de la sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa que nos lleva a ser creativos. Por ejemplo, a poder pintar, a poder esculpir, a poder hacer música, a poder expresarnos creativamente. Les estoy hablando de la parte trágica, pero también les quiero dar un poco de esperanza porque tampoco es tan terrible. Hay forma de salir de esta trampa. Pero sí les estoy hablando de una enfermedad que es verdaderamente seria. De verdad, verdaderamente seria. Porque además mata a pellizcos. Y esto es muy doloroso. Muy doloroso. Hay un deseo permanente de muerte. Hay un deseo permanente de muerte porque no se puede cambiar al otro. El precio, es mutilar al yo. Nacemos con un yo y nuestros padres tendrían que fortalecerlo, ayudándonos a estar en contacto con la realidad, a desarrollar nuestras habilidades y a crecer. Pero este yo que no creció o que está chiquito, se mutila al servicio de ser querido. Para alguien que pertenece a una familia adicta, que no consume drogas sino emociones o pensamientos, se buscan permanentemente rescatadores y a través de ser rescatados, rescatan al otro. Hay muchas personas, desde mi experiencia, que han llegado a mi consultorio, hombres o mujeres, esposos o esposas de adictos, y su motivo de consulta es, de inicio, se sientan y dicen, vengo a ver cómo le hago para que mi marido deje de beber. Pues eso no es posible. Es importante aceptar la impotencia. La misma impotencia que tiene el adicto con respecto a la sustancia, es la misma impotencia que tienen los coadictos con respecto al adicto. Gracias. En otras ocasiones, los miembros de las familias adictas desarrollan alguna adicción, ya sea a una sustancia o a una persona. O puede ser que la desarrollen ambas. La adicción a la sustancia y la adicción a la persona. Hay muchos adictos que son codependientes también, o coadictos. Yo establezco una diferencia entre coadicción y codependencia. La coadicción tiene que ver con depender de una persona que es consumidor de una sustancia o que es un adicto. La codependencia es un proceso natural de inicio que se supera con edad. Todos codependemos, por ejemplo, de la madre cuando nacemos. Los seres humanos somos los animales
que más tardamos en separarnos de nuestra madre para poder crecer. Y empezamos a adquirir nuestra independencia, perdón. Ante una amenaza del terror que genera una persona adicta en una familia, un padre adicto, se puede desarrollar un mecanismo que se llama identificación con el agresor. Esto quiere decir, y es un mecanismo sumamente inconsciente. Conozco muchas personas que acuden a consulta, que ya desarrollaron una adicción y no comprenden de qué manera se volvieron alcohólicos, habiendo nacido en una familia donde sufrieron terriblemente porque el papá era alcohólico. El mecanismo inconsciente que se desarrolla se llama identificación con el agresor. Es decir, si no puedes con tu enemigo, haz lo mismo que él, para poder tener cercanía. Y esto es, aunque ustedes no lo crean, al servicio del amor. Yo soy un creyente absoluto del amor. Hago mi trabajo por amor, lo hago con amor. No soy un santo, pero lo que quiero decir es que es el amor lo que tiene que prevalecer. Pero el amor sano, saludable y con límites, no el amor enfermo, porque hay amores que matan. Y en el castillo de la imprudencia, el amor mata, porque es un amor confuso, incierto, doloroso, impotente. Otro mecanismo se llama la identificación reivindicatoria. Hay muchas mujeres que se casan con un hombre que les salió alcohólico. Les salió alcohólico. Esto no puede ser, esto no es cierto. El inconsciente detectó perfectamente bien quién era alcohólico y ahí pusieron a mirar. Inconscientemente lo hicieron para demostrarle a mamá que ellas sí van a poder cambiar a su pareja, como la madre no pudo hacerlo. ¿Me explico? Es un desafío y el precio es la vida misma, es negar el propio yo, es perder los propios límites. Esta es la de identificación reivindicatoria. Continuamos. Hablaba de que los hijos adictos no hablan, no confían o no sienten. Existen muchos silencios. Si en este momento, hace ratito Benjamín hablaba de la cuestión del tiempo en el cerebro, pero si en este momento nos detuviéramos, veríamos que hoy es 25 de noviembre del 2017 y son 11:45. Y vamos a mantener un momento de silencio. Vamos a mantener un momento de silencio para ver qué palabras están llegando a nosotros de lo que se ha dicho. Porque hay mucho material, yo lo sé. Pero hay palabras que se quedan. Estamos compartiendo un silencio. Estamos compartiendo un silencio para detectar qué está pasando. Este es un silencio que nos está acompañando. Este es un silencio que estamos compartiendo para reflexionar. Este es un silencio que nos está dando quizá paz, que nos está llevando a la reflexión. En la familia del adicto, el silencio es mortal. Es un silencio vacío. Es un silencio en el que no hay nada. Es un silencio que evita hablar de la realidad. Por eso es un silencio mortal, que angustia y que se pretende llenar con palabras, con juicios, con demandas, con sugerencias,
con berrinches imprudentes. Los adictos sufren accidentes por el consumo de drogas, pero los coadictos o la familia del adicto también sufren accidentes por el consumo de emociones y pensamientos. Muchas veces se llega al hospital porque bajó corriendo una escalera para evitar algún daño y se rodó la escalera y se descalabró la esposa o el hijo salió golpeado tratando de salvar a la mamá o al papá o al hermano. Se llega al hospital, se está una noche, 2 días en el hospital, se regresa a casa y la familia no se sienta a decir, ¿qué pasó? No pasa nada. Simplemente no pasó nada, aquí no pasa nada. Porque hay resistencia al cambio, no nos atrevemos a cambiar. Nos da terror cambiar. Continuamos. Los hijos adictos viven enamorados de la desilusión. Este es un tipo de forma de vivir melancólica, con desesperanza. Se sienten responsables de la conducta de los demás. Consideran que hay algo en ellos que está mal y que por eso la familia no puede ser libre y puede ser feliz. Se culpan, se responsabilizan a sí mismos. A pesar de que se sienten totalmente vulnerables, no se atreven a pedir ayuda. Y no se atreven a pedir ayuda porque cuando eran niños y pedían ayuda, no eran ayudados. O eran ayudados de una manera distorsionada. Era el abrazo de la madre lleno de impotencia. Está comprobado que en los hijos adictos de un padre alcohólico y de una madre coadicta, el resentimiento está puesto en la madre, no en el padre. Porque la madre no puso límites. Poner límites. Esta es un vicio terrible del calor de las adicciones. Es muy fácil decir, y sobre todo para los coadictos, es que le voy a poner un límite a... Esto no puede ser. Los límites nos los ponemos nosotros, a nosotros mismos. Un límite es una barrera que nosotros tenemos y que nos protege del exterior, a nosotros. Pero nosotros no podemos ponerle límites absolutamente a nadie. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Y desde la confusión emocional se aprende, porque esto era real cuando eran niños. Siento dolor, siento sufrimiento, siento tristeza, porque mi papá y porque mi mamá, por lo que pasó anoche, etc. Esto era real. Pero esto se convierte en un hábito en el que se responsabiliza a los demás por la desarmonía emocional personal que cada uno tiene. Continuamos. Todos los seres humanos, nacemos con esta herramienta del temor. Lo desarrollamos a medida que vamos desarrollando la conciencia. No podemos poner a un bebé de 10 meses a gatear en una azotea porque no tiene la menor conciencia del peligro. Pero a medida que vamos creciendo, vamos teniendo conciencia del temor. Pero hay temores que son inconscientes. El primer temor que tenemos es el temor a la pérdida de objeto. Esto se traduce en temor a la pérdida de que quien me cuida se vaya, porque dependo absolutamente de esa persona. Cuando soy un bebé, yo ya me puedo distinguir diferente a mi madre a través de la mirada, entonces temo que eso desaparezca porque me va a matar, porque dependo absolutamente de eso. El temor a la pérdida del amor de objeto es el siguiente temor que surge
Y es cuando el niño hace todo lo necesario por ser querido. Hay quien es querido por inteligente, hay quien es querido y aceptado por flaco, por gordo, por comelón, por interesante, por simpático, por aplicado, por chaparrito, por alto, por cualquier cosa de estas. Y aprendemos a desarrollar eso que ven nuestros padres para sentirnos queridos. Y el tercer temor es el temor a la castración. El temor a la castración no es más que el temor a la sensación de pérdida de poder, de ser poderoso ante uno mismo. Estos temores permanecen con nosotros toda la vida. A veces tenemos miedo de que nuestra pareja se vaya. A veces tenemos miedo de que nos dejen de amar. Y a veces sentimos mucho miedo ante la impotencia que sentimos. Miedo, coraje e ira. Esto nos acompaña toda la vida. Si esto lo ponemos al servicio de la droga, un adicto tiene temor a la pérdida de la droga, porque la droga, la sustancia, está haciendo la vez de madre para él. Le está dando lo que mamá le dio cuando era bebé, para poder crecer, satisfacción, placer inmediata. El chavito empieza a gritar porque tiene frío, inmediatamente le ponen un suéter. Empieza a llorar porque tiene hambre, inmediatamente lo enchufan a la mamila. Esa es la sustancia para el adicto. Por eso no es tan sencillo decir deja de usar y ya. Se requiere de un proceso en el cual se dé cuenta de que hay sufrimiento que está generado por dolores anteriores, que es un sufrimiento acumulado por experiencias que generaron temor con anterioridad. Y el temor a la castración, el temor a la pérdida de objeto es el temor a perder la droga. ¿Cómo voy a vivir sin droga? Pero hablemos de los adictos. ¿Cómo voy a vivir con una persona que se está rehabilitando? Viene la Navidad y va a salir mi hijo de la clínica. ¿Voy a servir vino o no voy a servir vino? ¿Qué voy a hacer? Todas estas cosas aparecen en la cabeza, ¿verdad? Empieza a haber una diferente conciencia. Y el temor a la castración no es más que el temor a la sensación de no poder. De no poder internamente. No del poder con respecto a los demás, sino del poder verdadero que tenemos los seres humanos para poder aplicarlo hacia nuestro cambio. Tenemos que admitir verdaderamente con humildad que nos conviene tener un adicto en casa, porque tenemos una parte patológica. Quiero quitar la palabra patológica. Tenemos una parte adaptativa que nos hace que convenga tener un adicto en casa. De aquí que es mucho más difícil el tratamiento para un coadicto que para un adicto. Continuamos, por favor. El Pathwork es una disciplina espiritual que habla de la existencia de un poder superior, pero habla también de la existencia de un poder inferior. Habla de que estamos en este mundo para poder desarrollarnos y para poder habilitarnos, superando nuestro principal diría el programa defecto de carácter. Aquí llamamos caracteriología. Y existen 3 tipos de personalidades: la voluntad, la razón y la emoción. Estas personalidades, la personalidad voluntad tiende en su defecto a ser voluntariosa. La personalidad voluntad es aquella personalidad que está haciendo y no deja de hacer. Y el precio que paga por esto es la soledad, porque no hay tiempo para estar con los demás. Hay que hacer. Muchas personas que entran a la NON, a los grupos, o que empiezan a rehabilitarse, empiezan a hacer.
Y el final es quedarse solos. Y a esto se le llama voluntarismo, porque también es hacer lo que a mí se me pega la gana, como a mí se me pega la gana, y además decirte a ti qué es lo que tienes que hacer tú. La personalidad razón son aquellas personas que devalúan a los demás, que se dedican a decirles a los demás lo mal que están, porque no están pensando de acuerdo a la propia visión de la vida. O sea, las personas razón se dedican a disminuir al otro, alimentando una gran soberbia. Y las personas emoción son personas que están llenas de miedo. Llenas de miedo. ¿Saben cuál es la emoción contraria a la ama? Y tememos que nos quiten el poder esa persona que nos ama y a la que amamos. Se trata de desarrollar un amor sano. Gracias. El voluntarismo, es decir, la necesidad de controlar a los demás, se trata de convertirlo y de transformarlo en un poder propio. La medida que hay en la visibilidad verdadera de cambiar. En la razón se desarrolla. En la familia de las personas adictas hay una traición al impulso lúdico. Yo soy psicodramatista y yo trabajo aquí con los pacientes los viernes haciendo psicodrama. El psicodrama es una técnica a través de la cual los procesos mentales y psíquicos se convierten en acciones. Psique, drama, acción. Y el principal instrumento del psicodrama para el cambio se llama espontaneidad. La espontaneidad es la capacidad para reaccionar de una manera diferente ante situaciones nuevas o diferentes. La adicción es rígida. En la adicción no hay espontaneidad. ¿Estamos de acuerdo? No hay formas nuevas de actuar. Los chicos alcohólicos no aprenden a jugar, aprenden a cuidar, aprenden a protegerse, pero no aprenden a desarrollar su espontaneidad para poder tener diversas conductas que los lleve a completarse en el mundo. Más bien buscan completarse a través del otro y a pensar por el otro. El silencio mortal llega a ser tan temible que pensamos por el otro. Algo que es importantísimo. Estamos acostumbrados en este país a sentir por el otro. Esto es un tip que de verdad ojalá que puedan integrarlo. Es muy fácil decir: yo siento que tú estás haciendo tal cosa. Yo siento que tú estás angustiado. Yo siento que tú. Nadie podemos sentir que tú, porque eso nos está quitando lo que estamos sintiendo nosotros. Más bien yo percibo que tú no me estás poniendo atención y eso me hace sentir nervioso. Yo percibo que tú estás sufriendo y eso me hace sentir dolor y tristeza. Yo percibo que tú estás siendo agresivo y eso a mí me genera miedo. ¿Qué diferencia hay tan grande, verdad? Y qué acostumbrados estamos a decir: yo siento que tú. Digo, hasta los políticos sienten por el país. Yo siento que el país está... Digo, ¿eso dónde se siente? Eso se percibe. Y eso genera cosas. Eso genera angustias. El poder hablar de lo que percibimos en el otro y lo que nos genera en nuestra emoción se llama establecer límites.
este es mi límite. Yo siento que tú me estás poniendo atención y eso me hace sentir gratificado. ¿Verdad que es diferente? Muy diferente. Esto facilita enormemente la comunicación. En la familia de adictos hay una confusión de roles enormes. De pronto el hermano mayor se convierte en el menor, de pronto el hermano menor se convierte en el dueño de la familia. Los hermanos menores, yo soy el menor. Esto es algo que se establece a través de la teoría de sistemas. Pero en las familias de adictos no hay definiciones. No se sabe quién es el mayor, quién es el menor, quién es el en el medio, quién es el papá, quién es la mamá, porque a veces la hermana se convierte en la mamá y a veces el hijo menor se convierte en el papá, en el que rescata a los hermanos mayores. Esos son límites que se pierden y que se recuperan con este paso. Y eso es poner límites para evitar la confusión. Y ya por fin llegamos a algo interesante, ¿no? Sí hay solución. ¿Te habías saltado uno? ¿No? Ok. Los miembros de la familia, como dije, no aprenden a jugar saludablemente. Ni el adicto, ni los coadictos. La psicoterapia es un arte. Es un arte que genera espontaneidad, tanto en el terapeuta como en el paciente. A través de la psicoterapia se vuelve hacia nosotros o se recupera o se rehabilita la posibilidad de poder ser espontáneos. El conocimiento nos ayuda a ser espontáneos. Estamos celebrando 23 años de conocimiento, que gracias a Dios estamos aquí. 23 años de una gran labor. 23 años en donde yo sé que mucha gente ha tenido mucha conciencia de sí misma a través del conocimiento que primero va a los libros, pero en realidad ese conocimiento está acá dentro. Una manera excelente de sublimar el sufrimiento es estudiar y ponerle nombre y palabras a lo que nos está pasando. Por eso es importante, por eso es muy importante hoy, este día. La capacidad para ser espontáneos está distorsionada. Las conductas son rígidas y están derivadas del temor a la equivocación. Entonces mejor no hago, porque si hago, me equivoco. Existe la tendencia, repito, a pensar por el otro. Los límites están rotos, esto ya lo dije. Cuéntanos. Hay una solución y es fundamental que los miembros de la familia adicta aprendan a expresar de forma eficaz y asertiva sus sentimientos. Esto se puede lograr. Esto se puede lograr en el proceso de psicoterapia con personas que estén preparadas en el área de las adicciones. El área de las adicciones es un área muy difícil, no es en balde que estemos festejando el 23 aniversario de un centro de estudios superiores para poder entender a las adicciones. Mil gracias. Estoy muy ronco. No, pero ya hace calor. Siento que ya. Gracias. Mi codependencia no me deja. Tratándolos con la realidad. Muchas veces los miedos se acrecientan con fantasías. La mejor manera de evitar el miedo es constatarlo con la realidad. Si yo creo que me va a pasar tal o cual cosa, habrá que averiguar qué tan factible o no factible es que esto ocurra para que yo pueda preservar mi límite y disminuir el miedo al que soy adicto como parte de una familia adicta. Si entendemos lo que es la adicción al miedo, es la adicción a la adrenalina. Es como los adictos que se meten una sustancia
que genera adrenalina, como por ejemplo la cocaína. Otra solución es aprender a compartir las emociones. Las personas que viven en una familia adictiva creen que no se pueden compartir las emociones porque les da vergüenza, les da culpa y les da miedo. El poder abrirse, el poder abrir el corazón, el poder identificarse con otras personas es maravilloso. Es verdaderamente maravilloso porque nos complementa, nos completa como personas. Vemos nuestro propio límite. Podemos tocar nuestro verdadero placer, aunque sea por ratitos, porque nos da miedo el placer. Y paga a veces una sustancia, y que el pago era caro. Hay que aprender a tener placer. Esto se logra en la psicoterapia y esto se logra a través del conocimiento. Para poder estar en el conocimiento pleno, es bien interesante estar en un grupo de los 12 pasos y en psicoterapia al mismo tiempo que se está conociendo. Esto nos completa y evita estas lagunas tan grandes que de pronto hay. Es importante dejar de autorreprocharse. El autorreproche no es más que una gran cantidad de soberbia. ¿Cómo es posible que yo no haya podido cambiar a? Esto se llama soberbia. Es importante entender la frustración y la gran ira con la que se vive cuando hay una adicción, cuando hay una sustancia. La gran ira que puede experimentar un chavito que su papá le dice, ve y sírveme una cuba. Y vamos por la segunda, y vamos por la tercera, y vamos por la cuarta. O la gran ira y frustración que puede generar una mamá que protegió a ese papá y que no nos atrevemos a tenerla. Se vale sentir todo lo que sentimos. Lo que no se vale es actuar todo lo que sentimos o todo lo que pensamos. Para eso es la psicoterapia. Por eso hay que ponerle nombre a las cosas, a nuestros pensamientos a través del conocimiento, a nuestras emociones a través de la psicoterapia. Importantísimo, como empecé hoy esta ponencia, diferenciar a la enfermedad del enfermo. El enfermo no es la enfermedad. El enfermo es un ser humano que padece un padecimiento crónico, progresivo y mortal. La adicción es multifactorial y multivariable. No hay un determinante que la dispare. Hay varios. ¿Qué pasa con la rehabilitación? Es adquirir la habilidad para continuar con nosotros mismos, en contacto en nosotros, con nosotros y para los otros, sin perdernos a nosotros. Lo tengo de otra manera. Aquí les estoy diciendo, estamos en la desilusión y merecemos anhelar. Para anhelar y para cumplir eso que está en nuestras manos, realizar. Es importante reconstruir la confianza en sí mismos a través del vínculo terapéutico. Es importante tolerar, fíjense que lo que les estoy diciendo, tolerar el placer, porque hace ratito les dije, el placer estaba distorsionado y se creía que tomar una sustancia o meterse en una sustancia era lo que generaba placer. Hay personas coadictas o hay personas familiares de adictos que convierten el sufrimiento en un placer negativo para la vida, pero finalmente es un placer y no pueden soltar ese sufrimiento porque da mucho miedo cambiar, porque se aprende que el placer se paga muy caro. Es importante ver las soluciones para poder salir del problema. No se trata de estar regocijándonos en el problema,
ni estar masticándolo permanentemente para poder solucionarlo. Se trata de ver hacia adelante y qué soluciones y qué habilidades hay. La rehabilitación quiere decir la readquisición de las habilidades naturales con las que nacemos. Y una de las habilidades naturales con las que nacemos es generarnos placer y generarnos felicidad. Gracias. La culpa, la vergüenza y el miedo son los componentes de la bruma alcohólica en la que vive una familia adicta. Es importante aprender a salir a la luz, a poder ver el sol y a perdonarnos por eso. No es tan importante perdonar al otro no, ni le va ni le viene. Lo importante es perdonarnos a nosotros el haber estado convencidos de que vivir en el castillo de la imprudencia era la única opción. Fue la única opción cuando teníamos 6 años, cuando teníamos 7 años, cuando teníamos 12 años. El castillo de la imprudencia se trata de 2 meses del terremoto. Es momento de contactarnos con nuestros propios derrumbes, con nuestros propios movimientos internos, con todo aquello que está destruido dentro, para hacer una limpieza, para poder seguir adelante, para poder reconstruir, para poder acomodar lo que se desacomodó. Permíteme un minuto. Y bueno, en eso estamos. Ahora sí, preguntas, por favor. No. Estoy listo para escuchar preguntas.